iniciar la reunión, voy a pedir una oración antes de iniciar. Vamos a orar. Dios Padre, te doy gracias por este hermoso día en el que tú estás aquí presente entre nosotros, Señor, donde estás reunido tú aquí, Señor. Gracias, infinitas gracias, Señor, te damos aquí en este momento, Señor, para oír tu palabra, Señor, y para glorificarte a ti, Señor. Todo para tu honra y para tu gloria, Señor, solamente y todo para ti, Señor. Gracias, Señor Padre, damos inicio en esta reunión para alabarte, Señor, a ti. Gracias, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Ahora voy seleccionado coros. Oren, seleccionado el coro número 1. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar.
he seleccionado el número 25. Bueno, gracias a Dios, aquí estamos de vuelta en Pico. Pues tengo la guitarra, mira, yo voy a hacer un corito que lo tienen que saber como ustedes, pero bueno, yo no soy muy buen guitarrero. ¿Sabe qué? Qué lindo grupo, ¿no? Porque hay un grupito lindo de hermanos jóvenes y bueno, el hermano Vicente sabe que estamos acá viendo, ¿cierto? Sí, nada, ya está viejito, él ya lo dijo, y dejaba que nosotros atendamos. Y bueno, le decía también al hermano que me olvidó el nombre, Ezequiel, lo conocemos hace mucho, así que está acá. Y bueno, y también a Joaquín ahora, que un día vengo y nos ponemos de acuerdo. No sabíamos dónde estaba el agua, no había agua allá en el baño, en la cocina, digo, porque hay chicos por ahí que quieren ir a ver. Y bueno, entonces ponernos de acuerdo con las instalaciones y eso. Sí, porque hay que abrir eso. Ahí en directo, claro, ahí en directo. Allá se abre y Y listo, sí, ya y bueno, el Señor va guiando, ¿no? Vamos a hacer, ¿no es cierto? Según su voluntad. Bueno, nosotros tenemos también reunión, ya lo saben ustedes, ahí en Ralicoto, los sábados y domingos a la mañana y los miércoles también. Y ahora los martes hemos agregado una reunión para los varones. Vamos a estudiar un libro de la Biblia. Así que bueno, todos los martes, pero varones ¿no? No es una reunión así formal, sino ahí nos ponemos la mesa redonda y vamos leyendo el libro de la Biblia. Bueno, y tenemos los domingos en la tarde allá en Busoni. Mañana en la tarde vamos a ir allá a Busoni. Queda a la misma distancia que para acá. Nos queda un poquito más lejos acá, pero 4 o 5 kilómetros más venía sacando la cuenta acá que en Busoni. Así que bueno, hermanos, les pido que estén orando para que el Señor nos guíe. Cuando me propusieron los hermanos eso, que venía a ayudarme a ustedes acá, para que ustedes, bueno, con mucho gusto aceptamos y sabemos que es una responsabilidad, pero yo lo tomo como un privilegio de poder servir al Señor. Y el Señor siempre nos provee los medios de alguna forma, siempre lo ha hecho. ¿No es cierto? Nosotros hace ya 40 años que estamos escapados. En Armentaria, en Castel estuvimos, en Luigi también un poco. Algunas veces vinimos acá, pero después el Señor nos llevó más norte a Relicón y ahora ya en parte de Córdoba, Buzones, pero hemos visitado otros pueblos como Villa Huidor, Huinca, y hay algunas personas creyentes, hay uno acá, allá, que por ahí vienen a lo lejos y bueno, y uno le dan ganas de atender a todos, pero no puede. Pero bueno, esta parte para acá el Señor nos abrió puertas y bueno, mientras el Señor nos dé fuerza, vamos a tratar de estar, hermano. Hasta fin de año, el año que viene, no sé, ¿no es cierto? Así que bueno, pero ¿sabe qué? Para que perdure la obra de Dios, ¿qué hay que hacer? Que cada uno le haya entregado su corazón, ¿a quién? A Cristo, pero todo el corazón. Creo que el corazón tiene muchas venas, ¿no? El miembro cardíaco, pero es el otro corazón el que yo digo, ese de las emociones, de la voluntad, donde está el campo de los afectos, ese corazón, nuestro espíritu, donde Dios obra, ¿no es cierto? Es como el mismo corazón, el miembro cardíaco que tenemos, tiene muchas venitas, muchas avenidas, ¿no es cierto? Circula la sangre. Bueno, así es nuestro espíritu, que en todas las avenidas, en todos esos lugarcitos,
no haya un lugar que yo me lo esté guardando, un secreto para mí. Acá Jesús, tú no podés entrar. Ya está con llave. Acá solo estoy yo. No, el corazón abierto. Y si todos le damos el corazón al Señor abiertamente, el Señor también va a ser glorificado porque vamos a crecer, no solamente espiritualmente, sino en otras personas que se pueden congregar. Porque podemos hacer evangelización también, ¿o no? Porque claro, venir un día con tiempo a la mañana y quedarnos un día. Yo ya me dije muy a ahí un día, así que sí, traigo un colchón y listo. ¿No es cierto? Y podemos salir a visitar a algunas personas que ustedes conozcan, ¿no es cierto? A veces hay un enfermo, a veces acá hay cárcel. No. Sí, claro que hay cárcel muy grande. Podemos ir a la cárcel, no sé. ¿No es cierto? O por ahí, orar al Señor. Acá hay chicos de ayer que están estudiando, acá en Pico también, y tienen contacto con otros chicos. ¿Con quién tenemos contacto? ¿Y qué podemos hacer? ¿Sabe qué me gustaría? Yo venía, cuando veníamos cruzando con los chicos, ahí me acompañó Abigail y también Laura, allí de Alicón. Mi esposa se quedó porque vinieron la hermana de ella y la cuñada de San Rafael Mendoza, que se van esta noche. Así que estaban allá en el polideportivo, allá en Alicón, estaban disfrutando esta tarde y no se quedó. No, está bien. La noche ya se vuelve, vinieron el lunes, vinieron ellos. Se vuelven esta noche, así que bueno, se quedó Mari, Señor. Cuando salgo a evangelizar, a veces salgo solo, les digo, hermano. ¿Por qué? Porque yo no tengo mucho, yo dispongo de tiempo. Puede ser la noche, las 10 de la noche, las 12 de la noche, no importa. Cuando salimos a evangelizar es así. Uno no puede estar pretendiendo que la gente lo atienda cuando uno lo visita, sino preguntarle a la gente, ¿cuándo te queda bien que te venga a visitar? Y entonces uno, cuando evangeliza, tiene que uno, ¿cómo es que se dice? Adecuarse ahí, ¿no es cierto? Que la gente está en sus cosas. Bueno, pero ¿cuál era lo que iba a decir? Que para que creen y para que podamos hacer algo lindo que sea para la gloria de Dios, cada uno tiene que tener el corazón entregado a Cristo. Y hay un corito muy cortito es, ¿no? Que ustedes lo van a, si no lo han cantado, lo van a aprender porque dice dos palabras. Dice así mismo, te doy mi corazón. Yo lo canto despacito y ustedes lo van a aprender y lo van a cantar bien porque yo lo canto bien. Te doy mi corazón, Jesús. Te doy mi corazón, Jesús. Transfórmalo y llénalo de luz. Te doy mi corazón, Jesús. ¿Ves qué sencillo que es? Y la otra partecita es, tomó mi corazón, Jesús. Tomó mi corazón, Jesús. Lo transformó el Señor y lo llenó de luz. Tomó mi corazón, Jesús. Yo les pregunto, para que Jesús tome el corazón, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Dárselo, claro, porque él no es malentado. Él va tomando que le des, ¿no es cierto? Por eso dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y recordemos que ese corazón es el centro de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, es el campo de los afectos, es nuestra voluntad, es cuando le entregamos todo, Señor, ven aquí. Hágase tu voluntad en mi vida. Te doy mi corazón. Bueno, ahora lo cantamos todos, ¿eh? A ver. Te doy mi corazón, Jesús. Te doy mi corazón, Jesús. Transfórmalo, Señor, y llénalo de luz. Te doy mi corazón, Jesús. Tomó mi corazón, Jesús. Tomó mi corazón, Jesús. Lo transformó el Señor y lo llenó de luz. Tomó mi corazón, Jesús. ¿Está buena eso? Yo tengo una eléctrica, por eso leíste el mensaje, ¿no es cierto? Si tenía una consola, yo tengo un parlantito también, y tenemos una consola que la tenemos hace un mes y algo, arreglando el pico, y dice que a lo mejor el viernes iba a estar, pero no sé si la llevaron para mí o no. Es un hombre que arregla una consola chiquita esa. Y por eso la podíamos traer para acá y guitarra eléctrica. Claro, también está la
¿El parlantes tenéis? Ah, perfecto. Yo tengo un parlante chiquito, pero con uno está bien acá, el parlante chico, ¿no es cierto? Claro, este está lindo, ¿sabes? Claro, porque es la consola para poner el parlante y la guitarra. Muy bien. Bueno, yo venía pensando, hermanos, que les comparto, qué tema les comparto a los hermanos, qué parte de la Biblia les comparto a los hermanos y podemos leer, hermanos, en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Este libro lo vamos a comenzar, después podemos leer en otra parte un versículo. Pero para que sea la palabra del Señor que hable, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 18. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1 al 18. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Iba a pasar la otra línea. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bueno, hermano, antes de comentar tenemos una breve oración más al Señor. Padre eterno, Señor, te agradecemos que podemos leer tu palabra, que podemos meditar en ella. Ayúdanos, Señor, a exponerla, a comentarla, que la gracia y el Espíritu Santo esté obrando en nuestra mente, en nuestras palabras, en nuestros corazones. Para la edificación de cada uno de nosotros, Señor, necesitamos conocerte, necesitamos aprender de ti, necesitamos crecer, necesitamos que Cristo se refleje en nuestras vidas, Señor, que podamos ser a su semejanza. Este es el propósito tuyo, Señor, para que nuestra vida sea también una luz que hable al mundo de la luz de Jesucristo. Que este lugar, Señor, que está abierto en este lugar, pueda continuar y aún crecer, para que muchos otros más que no te conocen vengan al conocimiento de la verdad, encuentren el rumbo certero de sus vidas hacia la eternidad. Señor, nos encomendamos en tus manos, te damos gracias. Oramos para que tu presencia esté obrando en nuestro medio. Y lo hacemos en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, antes le doy los saludos del hermano Sergio Villalba. Me mandó un mensaje a mediodía y me dice, bueno, vamos a estar orando con ustedes allí en Pico, así que por favor dale los saludos a los hermanos. Así que un abrazo, saludos de Sergio a ustedes. Muy bien, bueno, hemos leído un capítulo, una parte de un capítulo, el capítulo es mucho más grande, tiene 51 versículos, este capítulo hemos leído 18,
Y tiene una riqueza tremenda este párrafo de la Biblia que hemos leído, ¿no? Porque comienza hablándonos de aquel que, por cierto, lo conocemos, pero nunca vamos a llegar a conocer toda la grandeza de su nombre, ¿no? Por ello es que su nombre, los mismos judíos que hablan de las 4 letras que conocemos, ¿no es cierto?, donde Yahvé, o traducidos así, Jehová, y que tiene tantos nombres. Ayer hablábamos antes de ayer, el miércoles, hablábamos en la iglesia de los nombres de Dios, ¿no? Y los judíos le decían varios nombres. Por ejemplo, uno es el Altísimo, ¿no es cierto?, en los Salmos, en el Antiguo Testamento, pero también en Lucas se le dice el Altísimo. Recuerden que cuando iba a nacer Jesús se le dice a él: por tanto, el santo ser que nacerá será llamado hijo de quién? Del Altísimo. Se le da ese nombre. Isaías lo vio como el alto y sublime. La Biblia habla del Señor Jesucristo que se humilló, que descendió de ese lugar alto y sublime, que dejó su trono, que vino acá al mundo, que se dejó ese lugar espectacular de gloria con el Padre, de las alabanzas de los ángeles, de todo en el cielo, ¿no? Y vino al mundo a sufrir. Y se humilló, dice, haciéndose semejante a los hombres, porque Él nunca fue igual a los hombres. Él se hizo hombre, pero fue semejante a los hombres, porque Él es el hombre divino que vino del cielo. ¿No es cierto? Bien. Y dice, estando en esa condición de hombre, se hizo siervo y dice que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, ser obediente al Señor Jesucristo le salió muy caro. No solo por el hecho que murió en la cruz, sino por el hecho que tuvo que descender y sufrir en la humillación, el desprecio, el desecho, dice la Biblia en Isaías 53, que le tuvimos por despreciado, no lo apreciamos lo que era, pero dice, y desechado. Y nosotros sabemos lo que es el desecho. Por ejemplo, cuando estamos haciendo, qué sé yo, pelando unas papas, para hacer la comida, el desecho no te va bien. Al tacho de la basura. El desecho es eso. Es lo que los hombres hablaron de Jesús. Dice que buscaban para matar, no era el desecho. No lo querían. ¿No es cierto? Y esa es la obra que el diablo ha hecho en las mentes y en los corazones de las personas que, llenos de pecado, enceguecidos, no tenían noción de quién era el Señor, ¿no? Entonces, hermanos queridos, Él hizo todo eso. Pero ¿quién era el que hizo eso? Es el que estaba en la gloria con el Padre. Vi y se humilló, bajó hasta la muerte y muerte de cruz. Murió, fue sepultado, pero al tercer día sabemos resucitó. Pero ¿qué dice la Biblia? En Filipenses 2, que Dios el Padre lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo. Eso es. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cielo y en la tierra, para que en el nombre de Jesús se doble todas las rodillas, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Poder angelical, el poder humano y el poder diabólico. Todo tiene que reconocer. Algunos de mala gana lo van a reconocer cuando sea juzgado, pero ese es el Señor, el Adonai, el amo supremo de Jesucristo. ¿No es cierto? Y Juan comienza hablando, no quiere el verbo, el logos en original, es la palabra viviente. Pero no es una palabra nomás, no es un verbo nomás. El verbo se dice de él, porque él es la comunicación de Dios hacia los hombres. Por ejemplo, a Dios nadie le vio jamás, hemos leído el último versículo. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo le dio a conocer? Viniendo a este mundo, hablando a la gente del Padre, pero viviendo una vida perfecta. Dice que le tenían envidia, porque nadie podía vivir la vida que él vivió. ¿Cómo hace? ¿Cómo vive? La vida de él es una vida intachable, tanto que el mismo Señor le dijo a los judíos: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Es decir, ¿quién de ustedes me muestra pecado? No podían mostrarle porque él no tenía pecado. ¿No es cierto? Pero aunque nunca hizo pecado, ni engaño se dio en su boca, dice, él fue quebrantado. Dios quiso quebrantarlo, porque quiso pagar la deuda que tú y yo teníamos ante Dios.
la deuda del pecado. ¿Y la paga del pecado qué es? Muerte. Y él vino y murió. Y clamó en aquella cruz, consumado es. Pagó la deuda, no se debe nada. Eso es lo que significa tetelestai. Seguramente lo han oído, hermano, en el original, en griego. Tetelestai significa todo fue pagado. No se debe nada. Entonces, cuando la persona cree en el Señor Jesucristo, no tiene ninguna deuda ante Dios. No es que el creyente, porque cometió algunas faltas, que todos las cometemos, mientras estamos aquí, allá en el cielo van a aparecer pecados. No, no van a aparecer. Porque nuestros pecados fueron juzgados ¿cuándo? Hace 2000 años, en la cruz. Allí fueron juzgados nuestros pecados. ¿No es cierto? Ahora Dios nos está disciplinando y juzgando, pero no con juicio de condenación, sino con el juicio del amor de un padre que disciplina a sus hijos. ¿No es cierto? Porque la Biblia dice que nos conduzcamos con temor durante el tiempo de nuestra peregrinación, mientras estamos aquí. Porque invocamos por Padre a aquel que juzga sin acepción de personas. Pero ¿qué es lo que juzga? Nuestros pecados ahora no, ya fueron juzgados ya. Cristo fue juzgado por nuestros pecados. ¿Quién es lo que juzga? Hijo, como si Dios me dijera a mí o a cualquiera de ustedes, hermanos, hermanas, le diría, hijo, ¿cómo te portas así siendo mi hijo? Yo te voy a disciplinar. Y soy tu padre porque te amo. Porque, recuerda, porque ¿qué padre es aquel que no disciplina a su hijo? ¿Qué padre es ese? La mayoría no. Un padre muy raro no disciplina a su hijo. Pero el que ama a su hijo lo disciplina porque quiere que tenga buena conducta. Pero ese es un juicio de condenación, ¿no? Así como nosotros le disciplinamos a nuestro hijo, pero para que se porten mejor, porque son nuestros hijos, y jamás queremos ni pueden ser otra cosa que hijos. Nosotros también, hermano, jamás podemos ni queremos dejar de ser hechos hijos de Dios. De hecho, Él nos ha hecho sus hijos una vez y para siempre. ¿No es cierto? Entonces, nuestros pecados fueron juzgados allí en la cruz. ¿No es cierto? Nuestra conducta está siendo juzgada mientras estamos sobre la tierra. Puede que algunas cosas que me han pasado a mí o a mi hermano o a mi hermana son como una disciplina de Dios. No de condenación, ya lo digo, sino del amor para que caminemos por el camino del gozo, que nos cuesta a nosotros, ¿no es cierto? La obediencia, la santidad, a todos nos cuesta porque tenemos esa vieja naturaleza todavía en nosotros y por eso nos cuesta. Y lo que va a ser juzgado en el cielo, que decimos que no va a parecer ni pecado, va a ser nuestras obras. Lo que hagamos por amor, lo que hagamos en el Espíritu, lo que hagamos por fe. ¿No es cierto? Eso va. Porque vamos a ser premiados y va a decir el Señor, mira Marcial, acá obraste por amor, el Espíritu Santo te guió y bueno, esto tiene un premio. Porque hay corona en el cielo, ¿sabes? Pero esto, Marcial, lo hiciste en la carne, lo hiciste por orgullo, lo hiciste para estar esto, sí, esto es igual. ¿Quién cree que yo me voy a enojar? No, vamos a estar contentos cuando el Señor saque aquello que nos sirve de nosotros y no quiere nada, que todo lo que es digno de Dios. Entonces, el cristiano, yo siempre lo digo, pasa por 3 juicios. El de sus pecados y los delitos, para que se acuerden. El de sus pecados, el de la conducta, eso mientras estamos acá, y el de las obras, en lo que servimos a Dios. Por eso dice que si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, esos son buenas obras en el Espíritu. Va a recibir recompensa. Pero si dice madera, heno, hojarasca, eso es fuego, se quema. ¿No es cierto? Entonces eso es lo que va a ser juzgado, nuestras obras. Pero nuestros pecados no, ya fueron juzgados. ¿No es cierto? No que cuando pecamos Dios nos disciplina, pero no es un juicio de condenación, sino porque nos ama y porque quiere que honremos, lo honremos, porque Él es nuestro Padre, nuestro Dios. ¿No es cierto? Bueno, a Dios nadie le ve jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le hará a conocer. El Cristo es el verbo de Dios en el primer versículo, porque Cristo es la expresión de Dios. Es la palabra expresada, ¿no es cierto? Por ejemplo, la Biblia dice que la gente se admiraba de las palabras de gracia que salían de su boca. El Señor, hablándole a los discípulos allí en este mismo Evangelio, creo que en el capítulo 6, les dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿No? La gente decía de Él: ¿qué palabra es esta? Que echa fuera a los demonios.
que manda a los demonios le obedecen? ¿Qué palabra es esta que el viento y el mar le obedecen? ¿No es cierto? Y algunos dijeron, los religiosos. Por eso nunca ser religioso, hermano. Ser un discípulo de Jesús, fiel, pero no un religioso, porque podemos caer en la religiosidad también. El ir y venir, ¿no es cierto? No conocemos al Señor, no crecemos, no tenemos fruto, y eso es como un religioso, ¿eh? Pero los religiosos, en ese tiempo, y no estoy hablando lógicamente de ustedes, del pueblo de allá de Israel, los fariseos y todo eso, y la gente que se creía más importante que los demás, eran muy religiosos, muy puntilludos, ¿no es cierto? Todos los demás estaban más bajos que ellos, ¿no? Ellos no podían soportar que uno hacía obras y hablaba como ellos no sabían hablar. Y entonces se enojaban y dicen, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Y el Señor les dijo, mire, una casa dividida contra sí mismo cae. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo va a permanecer su reino? Satanás no toma. Satanás une a la gente mala y a los demonios para luchar contra Cristo y contra el pueblo de Dios. Satanás une a las potestades y a los gobernadores de las tinieblas para que luchen contra tu vida, contra las iglesias. No es que dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿No es cierto? Pero hermanos queridos, el que vino a nosotros es aquel que desde el principio es el eterno. Es aquel que nada lo toma por sorpresa. El que conoce todas las cosas, como el Padre es Dios, como el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Está con Él y con nosotros. ¡Qué bendición! Él era desde el principio el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Con mayúsculas, no como tú lo has dicho, ¿no? Este era en el principio con Dios. Y mire, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, sin Cristo, nada de lo que hay hecho, sea el cielo, en la tierra. ¿No hay que dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo primero que la Biblia dice que ha hecho. Pero la Biblia dice que nada de eso existió antes que Él. Porque dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, sin Él. ¿No es cierto? Él es antes de todo, antes de cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, estaba Él. Dice, cuando ordenó los cielos, en Proverbios, no vamos a leer que sería largo, capítulo 8, dice que cuando ordenaba los cielos, allí estaba yo ordenándolo todo. Tremenda persona. Y viene a morir por mí. ¿No le dan ganas de conocerlo más, hermano, a ese personaje singular que es Jesucristo? Con razón decía el apóstol Pedro en su segunda carta, cuando termina la carta ahí, 3:18 de San Pedro, dice, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer, hermano. ¿No? En Él estaba la vida. Yo tengo la versión textual, dice, en Él había vida. Es decir, cuando los hombres se acercaron a Él y creyeron en Él, ¡wow! Sintieron algo, la vida. ¿No es cierto? Por eso los discípulos camino a Emaús, ¿recuerdan cuando Él resucitó? Iban todos caminando, este hombre que iban hablando de Él. Dice, ¿de quién hablan ustedes? De Jesús Nazareno, que era un profeta, poderoso en palabras, ante Dios y el pueblo. Lo mataron. Ellos vinieron hablando, sí. Y nosotros esperábamos, pues ya parece que habían perdido esperanza. Esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y el Señor le dice, insensato, que estaba de corazón. ¿De qué estaba hablando con ellos? Ni estaba vivo, estaba ahí. Pero cuando comienza a abrir las Escrituras, ¿no? Dice la Biblia que ardía su corazón. Ardía nuestro corazón cuando nos abría la Escritura. ¿Por qué? Porque en Él está la vida. Y la palabra tiene vida. La palabra no tiene meramente instrucción de conceptos doctrinales. La gente a veces, ahí cae un poquito en la religión, ¿no? Cuando habla solamente de conceptos doctrinales. Hermano, y quiere el corazón entregárselo a Jesús. Porque si yo entiendo muchos conceptos doctrinales, pero en mi corazón tomo mis propias decisiones, ¿de qué me sirven los conceptos doctrinales? ¿No sé? Un hermano por
Buenos Aires, Benito Bongará, que es uno de los hermanos que fundaron bastantes escuelas, ¿no? Y nosotros tuvimos la posibilidad de trabajar con ellos, de hecho, no sentimos que era voluntad de Dios cuando dejamos de trabajar con ellos y nos vinimos a Pampa, allá en Mendoza, en la escuela con los señores. Bueno, pero él decía, ¿sabes qué pasa, hermano? Que es muy bueno tener conceptos doctrinarios, nosotros los tenemos. Algunos no los tienen, dice, pero ¿sabes qué pasa? Algunos no tienen conceptos doctrinales, pero lo hacen. Es decir, hacen lo que enseñan esos conceptos doctrinales. Nosotros los conocemos, pero no hacemos lo que dicen, lo que entendemos. ¿Entiendes, hermano? Por ejemplo, el Señor Jesucristo dice, como yo os he amado, como el Padre me ha amado, así yo os he amado. Pero después, ¿qué dice el Señor? Permanecer en mi amor. Amaros unos a otros. Vamos a hacer. ¿Quién no entiende eso? Que debemos amarnos los hermanos. Bueno, ¿lo entendemos ese concepto? Sí. ¿Qué es amar al hermano? Y bueno, es tratarlo bien, es cuidarlo, es visitarlo, qué sé yo, es ayudarlo en algo cuando podemos. Porque el amor es dar. ¿Recuerdan? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que desde allá de la gloria eterna lo miró acá abajo y dice, allá están, ¿cuántos los que pobrecito? Eso nada. No. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y Él vino al mundo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Él dio, ¿no es cierto?, a su Hijo. Y Él dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Así que, hermanos queridos, por hablar de un concepto que entendemos muy claro, hay que amar. Y bueno, hermano, podamos mostrémoslo. ¿No es cierto? Porque el amor no es un sentimiento, hermano. El amor verdadero va acompañado de hechos. ¿No es cierto? Que Dios nos muestra. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Dios hay amor. En Dios hay vida. Pero Dios hay luz. Y la vida, hermanos queridos, es lo que Pablo dice en la vida espiritual del cristiano en Efesios 3, por allí, cuando dice, quiero orar por los creyentes, o uno, no me quiero equivocar porque tengo dos versículos ahí. A ver, Efesios, capítulo, para ir viendo con este mismo. El capítulo 3 del versículo 16. Por ejemplo, él oraba, dice Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Oraba para que Dios les dé, lo fortalezca. Y dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué cosa que les dé? El ser fortalecido en el hombre interior por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe. ¿Dónde? Te doy mi corazón, Jesús. En nuestros corazones. Bueno, cuando habla de vida, habla de eso. Habla de vida real, de vida espiritual. Que es una realidad. En Él estaba la vida, dice Juan. Pero esa vida, ¿qué era? Era luz de los hombres. Y mira ahí en Efesios capítulo 1, versículo 17, por ejemplo, el apóstol, Efesios 1, 17, para que Dios os dé, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dios es luz. Y hablar de espíritu de sabiduría y de revelación significa que Dios ilumina la mente, el espíritu del cristiano, y le da discernimiento espiritual para que tenga un discernimiento, un conocimiento de Dios. Pero no es solamente doctrinal, conceptos doctrinales bíblicos. La Biblia nos enseña que esto es una realidad espiritual, que nosotros tenemos que buscar en la presencia de Dios, en la comunión experimental. Miren, hablábamos con un hermano justamente el martes allí, que teníamos la reunión de los varones, y decíamos, mira,
Cuando uno, creo que lo dijimos el miércoles también, estaban los chicos acá en la red. Cuando uno se une al Señor, un espíritu es con Él. Pablo dice eso en la carta a los Corintios, lo mismo que cuando un hombre se casa con una mujer y tiene relaciones físicas, ¿no es cierto?, íntimas, dice que pasa a ser un espíritu con ese hombre, con esa mujer. Por eso dice, serán los dos una sola carne. Dice, ya no son más dos, sino uno, porque hay una unión ahí, ¿no es cierto? Muy bien, marido y mujer. Tan lindo eso es el matrimonio que Dios ha creado, ¿no es cierto? Hay otras uniones por ahí, pero esa la dijimos allá, no vemos eso, ¿no es cierto? Hay de toda clase hoy en día, de la que busque hay, del color que quieran. Bueno, pero esa bonita de que Dios creó es hermoso. Y a causa de aquella, de paso digo, los matrimonios están siendo destruidos, porque el diablo es muy astuto. El diablo te dice, no es por acá, es por acá, por allá, por cualquier lado, como quiere. No es por cualquier lado. Es la forma como Dios lo estableció, porque hizo las cosas perfectas, dice, pero los hombres hemos buscado perversión. Por eso es pecado. Bueno, pero decíamos que así como un hombre se une con una mujer y son una sola carne, la Biblia dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Sabe Cristo unido a vos para siempre? Bien, esa unión es indisoluble. Todos saben qué es eso, ¿no es cierto? Algo que no se separa nunca, algo que no se puede separar. Nunca más. Es indisoluble eso, ¿no? Es como si quisiera separar al Hijo del Padre. Por eso el Señor, hablando de comunión, dijo, que sean uno como tú en mí, yo en ti, para que sean no medios unidos, sino perfectos en unidad. ¿No es cierto? No es que vamos a ser una sola persona, pero vamos a estar unidos. Bien. Entonces, cuando yo peco, esa unión se rompe. No se rompe, porque ya dijimos, indisoluble. Y si peco, ¿qué hago? Contristo al Espíritu Santo. Y me siento mal yo, y me siento débil, y me siento turbado. Porque así está el Espíritu. Y entonces Pablo dice, mire, yo oro para que Dios les dé, lo fortalezca con poder en el hombre interior por su Espíritu, con poder para tomar decisiones, para vivir una vida sana, para creer en Dios, para confiar en Dios, para servir a Dios. Pero también dice acá, en ese otro versículo que leímos últimamente, para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Sabe quién es el que más quiere conocer a Jesús? El que más lo conoce. ¿Sabe que el que tiene menos interés en conocer a Jesús? Ya respondieron ustedes. El que menos lo conoce. Ni sabe qué se trata. Y nadie quiere conocerte lo que idea. ¿Verdad? Por eso Pablo, que había predicado toda su vida, ¿no es cierto?, que había vivido en una vida entregada y había fundado iglesias, ¿no?, ese gran hombre entregado plenamente a Dios, ¿no? Pero él, ¿qué dice? Él hablaba, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. No que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, pero olvido lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante, prosigo a la meta. Él quería un premio, al premio del supremo llamamiento de Dios. Hay un llamamiento que es supremo, el máximo, quiere decir, el más importante, es el llamamiento de Dios. Pero el diablo también tiene llamamiento. ¿O crees que nunca te va a llamar? No. ¿Tanto leer la Biblia? No. ¿Tanto ir a la iglesia? No. Mira las novelas que hay. Mira los partidos de fútbol que hay. Mira cuánta plata podés ganar y trabajar de lunes a domingo, y no paras. Mira cuánto. Hay muchos llamamientos. Pero como me decía Jorge Esteli, que está orando también el hermano Jorge Esteli, de allí de Santa Rosa también, mandamos mensajitos ahora. No dejemos de tener sintonía con el cielo. Es decir, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Cristo es el verbo. El Hijo nos habló, pero no solamente nos habló. Los discípulos, ellos lo vieron personalmente. Y dice Juan, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia
y de verdad. En el versículo 14, ¿verdad? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, vimos bien, lleno de gracia y de verdad. O sea, el Señor Jesucristo, cuando se humana y toma un cuerpo de carne, Él vino a ser que los hombres vieran, el Dios invisible se hiciera visible. Pero en las Escrituras vemos cómo Él obró y lo que Él hizo, de manera que podemos ver cómo era Él a medida que vamos conociendo la Biblia. Por eso Él dice en su palabra, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No es cierto? Conocemos al Padre. De hecho, la Biblia dice que Jesucristo es la revelación de la gloria de Dios dada a los hombres. Ahora, pensamos en esto. Cuando los rayos solares, los ultravioletas, te dan, ¿no es cierto? ¿Qué es eso? Es el mismo sol. Bueno, así Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Es la gloria del Padre, es la gloria del Hijo. ¿No es cierto? Bien. Y seguimos ahí un poquito más. Dice, la luz en las tinieblas resplandece, el verso 5, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Va a ser difícil meditarlo todos los versículos, ¿no? Porque se va a hacer largo. Pero bueno, la luz en las tinieblas resplandece. Gloria a Dios. Hermano querido, por eso no tengas temor. Porque el diablo dice, Juan dice, el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros somos de Dios. Dice, pero el mundo entero está bajo el maligno. Pero hermano querido, la luz que es nuestro Señor Jesucristo, en las tinieblas resplandece. Y cuando dice las tinieblas no prevalecieron contra ella, está hablando que el Señor vence el poder de las tinieblas. Vence al diablo, pero también el poder de las tinieblas en la vida del que cree en Jesús. Porque dice Pablo que los judíos que no han creído, dice que tienen un velo sobre sus corazones. Así como Moisés se ponía un velo para que no viera la gloria de Dios en Moisés, que había estado en la presencia de Dios, tenían un velo sobre sus corazones. Pero ¿qué dice Pablo? Pero cuando se conviertan al Señor, se vuelvan al Señor, es como ahí, a mí no me da la luz esa, ¿no es cierto? Ahora no me da esa luz. Pero cuando yo me vuelvo a la luz, ¿qué pasa? Miren qué linda me da el brillo de la luz, ¿no es cierto? Bueno, eso es, cuando se vuelvan al Señor, la ceguera espiritual automáticamente se cae. ¿Por qué? Porque la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron, no soportaron, no avanzaron. Gloria a Cristo. Y entonces luego habla de Juan ahora. Y eso te habla vos, hermano, hermana. Y me habla a ver cómo somos. Un hombre enviado de Dios. ¿Cómo? Juan el Bautista. Un hombre enviado de Dios. Yo digo una cosa. ¿Quiénes son los enviados de Dios al mundo? Viven como enviados de Dios. ¿Sabe qué? El Señor Jesús está con los discípulos y orando al Padre, dice, Padre, como tú me enviaste al mundo, así yo os envío a él. ¿Y a dónde me envía? Y por todo el mundo, y a ese discípulo de toda la nación. Un hombre enviado, un hombre, un ser humano, como tú y yo. Ese ya es igual a nosotros, un ser humano. El Señor te quiere usar a vos. A pesar de nuestros defectos, de nuestros pecados, de nuestros errores. Un hombre enviado de Dios. Leímos algo el miércoles ahí en Revico sobre cuando Isaías ve al Señor en un trono alto y sublime. Y él reconoció su pecado. Le pidió perdón a Dios. Y dijo, ay de mí, soy muerto. Porque Dios sabía que no venía a buscar oportunidad. Pero él se humilló y clamó a Dios. Y entonces Dios envió, dice, como un ángel toma un carbón del altar, hay un altar que está encendido, hay un fuego que habla del juicio de Dios, toma un carbón y toca sus labios. Es una figura del altar de la cruz, porque ¿quién puede quitar el pecado sino la sangre de Cristo? Y entonces le dice, bueno, esto dice, tocó tus labios, y quitada tu culpa, ya no tiene culpa, y limpia tu pecado. Y dice, después dice Isaías, yo oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? ¿Ves que está en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Entonces,
¿quién irá por nosotros? Y Isaías dijo, ven aquí, envíame a mí. ¿No es cierto? Así también Juan el Bautista fue un hombre enviado de Dios. Hoy los enviados de Dios somos la iglesia. Ahora, si cumplimos, si estamos en condiciones, esa ya es otra cosa. Pero que somos los enviados de Dios es la iglesia. ¿No es cierto? Todos lo somos. No todos van a salir a predicar el evangelio, porque somos un cuerpo. No todo va a ser boca, va a haber olfato, va a haber ojo, va a haber oído. ¿Cierto? ¿Cierto? Alguien ha dicho, mira, Dios, ¿sabías que vos tenés el candelabro de Dios en la cabeza? ¿Sabías? Ajá, claro. Claro, exactamente. Así como el candelabro tiene siete brazos, uno también. ¿No es cierto? ¿Recuerdan? Estos dos, ¿no es cierto? Y hay 4 en medio. ¿Cuáles son? Y estos dos, ¿no es cierto? Y la boca. El centro. Y que empezar en 7 brazos, ¿cierto? 3 de cada lado, ¿cierto? Y acá tenemos 1, cuando empezamos a diga 1, 2, 3. Y acá hay 3 más. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿No es cierto? La boca, 7. Cuide tus ojos, no que vengan. El que tiene oídos para oír, oiga. Fruto de labios que confiesen su nombre, la boca. ¿No es cierto? ¿Ah? Puestos los ojos, ¿en en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Ese candelabro de oro que tenía, Dios lo puso humanamente hablando, lo puso también en cada cabeza. El asunto es cómo lo usamos nosotros. ¿A quién le prestamos mucho? El diablo quiere, abrime, ¿no es cierto? Eso depende, qué cosas miramos y a qué estamos y qué cosas oímos constantemente. No, a mí no me hace nada, yo soy un hombre de 60 y pico años, las pavadas me llaman la atención, a mí no me perjudica, yo leo la Biblia todos los días, yo voy a la iglesia, a mí no me hace nada, es medio religioso, parece que no tenés que mirar tanto esto, no te hace nada, ¿por qué no te hace entonces? ¿Y por qué entendés tanto las cosas del mundo y tan poco las cosas de Dios? Porque le estás prestando más atención al mundo. ¿No es cierto? ¿Sabes qué? Yo de construcción, de paredes, de techo, de todo eso y de poner piso, sé. ¿Sabes por qué? Porque le dediqué tiempo a eso. La electricidad se la dejé a la electricista, nunca me interesó. O sea, bueno, que venga ahí, etc. Y sabe, ayer tenía que solucionar un cablecito, lo había puesto equivocado, el enchufe. Porque no me dediqué a eso. Bueno, lo mismo ocurre con las cosas de Dios y las cosas del mundo. ¿Por qué te pones tan al día con las cosas del mundo? Porque le das atención, le prestas atención, estás reatento.